El origen de la vida. Para explicar el origen de la vida, tenemos dos principales teorías. La primera es la evolución química. Alexander Oparin propuso la primera teoría de la vida, en la que había una atmósfera diferente a la actual, reductora, con unas temperaturas muy altas y en un medio acuoso. Allí las moléculas se unían formando complejos multimoleculares, también llamados coacervados, con la capacidad de reproducirse. Estas fueron las primeras células, pero era necesario demostrar esta hipótesis. Miller y Urey consiguieron demostrarlo, simulando las supuestas condiciones de la atmósfera primitiva. Así se demostró la formación de estas moléculas orgánicas en condiciones abiogénicas, es decir, sin vida ni oxígeno. En la actualidad se intenta explicar el origen de la vida en relación con los genes. Después está la evolución biológica. Para que un cuerpo tenga vida debe presentar un comportamiento cerrado, pero no aislado del terreno. Tiene que tener moléculas que puedan procesar sus sustancias y que permitan el mantenimiento de la estructura, y debe tener moléculas que puedan duplicar el sistema. Las primeras microvesículas con estas cualidades fueron las protocélulas, que dieron lugar más tarde a las primeras células. De acuerdo con la teoría de la endosimbiosis de Margulis, las células eucariotas se originaron a partir de que las eucariotas engulleran a otras procariotas más pequeñas. Hay otras teorías sobre el origen de la vida, el origen sobrenatural y la generación espontánea. El origen sobrenatural no tiene lugar en la ciencia, ya que es una creencia personal, y las explicaciones científicas deben basarse siempre en leyes de física y de química. Y luego está la generación espontánea, que es la formación de un ser vivo a partir de materia no viva, es decir, de sustancias. Pasteur justificó la inexistencia de esta generación espontánea al mostrar que hasta los más pequeños microorganismos solo podían formarse a partir de otros. Vale, una vez que ya tenemos formada la vida, tenemos a los seres vivos. Los seres vivos realizan tres funciones vitales. La función de relación, que es cuando reciben y responden a la información del medio. La función de reproducción. Todos los seres vivos son capaces de duplicar su información genética, y la función de nutrición. Los seres vivos son capaces de procesar, transformar y eliminar materia o energía mediante su metabolismo. Los seres vivos están también compuestos por moléculas. Hay biomoléculas orgánicas y biomoléculas inorgánicas. Dichas moléculas se agrupan, se reúnen, formando las células, como está basada la teoría celular. La evolución es el cambio de las formas individuales de vida en especies nuevas y diferentes. Es un proceso largo, incuestionable y que explica la existencia de todas las especies actuales. Hubo precedentes y se teorizó sobre la evolución, pero las bases fueron dadas por Darwin en El origen de las especies, 1859. Las teorías actuales preevolucionistas son comúnmente aceptadas, pero no siempre fue así. Teorías preevolucionistas, a Lamarck y a Darwin. Obvio decir que van muy de la mano de la religión y de Dios. Hay una gran teoría, el fijísmo, que dice que las especies no cambian ya que fueron creadas como son y no ha habido cambios en su estructura y metabolismo. Del fijísmo nació la última gran teoría fijista, el catastrofismo, postulada por el francés Georges Cuvier. Justificaba los fósiles, algo que el fijísmo no podía explicar, por cataclismos geológicos, siendo el último el diluvio de Noé, según el Génesis, en el año 1920 a.C. La teoría de Lamarck. La teoría de Lamarck sobre la evolución de los organismos se desarrolla en 1809. Para Lamarck, los hábitos y modos de vida en los que vive un animal condicionan su forma. Su teoría se puede resumir en 4 puntos. 1. Todos los organismos tienden a un impulso hacia una mayor complejidad en su forma. 2. Los cambios en el ambiente producen nuevas necesidades en los organismos. 3. Los organismos hacen un uso desuso de sus órganos, lo que hace que se formen unos nuevos o desaparezcan otros, debido a su debilitación o atrofiación.
4. Estos cambios se mantienen y son transmitidos y conservados por los descendientes. Esto lleva a que con sucesivas generaciones se produzca un cambio evolutivo. Lamarck nos deja el clásico ejemplo del cuello de las jirafas, además de otras pruebas, que consiste en que cuando las jirafas no llegaban a coger las hojas de los árboles, su necesidad por alimentarse creaba en ellas un impulso que les hacía crecer el cuello cada vez un poco más para así llegar. Estos alargamientos nos llevan a las jirafas actuales. El mecanismo lamarckiano fue rechazado por 2 razones. La primera, no existían datos acerca de que los seres vivos se desarrollaran de una manera espontánea y natural cada vez más compleja. Y el segundo, la hipótesis de Lamarck en cuanto a la herencia de los cambios adquiridos no pudo ser probada. Así lo dijo Weismann en 1880 con su experimento sobre las colas de los ratones. La evolución según Darwin y Wallace. Darwin tuvo desde sus inicios una gran importancia en cuanto a su teoría sobre la evolución. A pesar de que él es el más destacado, también estuvo Wallace. Este último llegó a las mismas conclusiones que Darwin y se pusieron en contacto para que Darwin las publicase. Darwin tenía muchos años de trabajo sistemático y reflexión, mientras que Wallace era partidario de una elaboración rápida pero brillante. Wallace no llegó a afirmar con pruebas sus conclusiones, algo que Darwin hizo con éxito. Los argumentos de Darwin se pueden resumir en 4 puntos. 1. La acumulación de variaciones continuas lleva a la creación de nuevas variedades o razas que dan lugar a nuevas especies. 2. Los organismos que tienen semejanzas descienden de un antepasado común. De esta manera podemos remontarnos hasta un origen único de la vida. Sobrevivirá únicamente el más apto y transmitirá a sus hijos los caracteres favorables que han permitido su éxito. 3. Darwin dio el nombre de selección natural a la conservación de las diferencias individuales favorables y a la eliminación de las variaciones perjudiciales. La selección natural elige entre las que aparecen en cada generación. Por tanto, la lucha darwiniana es la adaptación, la puesta en juego de estrategias para la adquisición de unos recursos limitados. Con esto, Darwin afirmó que nunca va a haber sobrepoblación debido a la gran cantidad de animales que mueren en época temprana de su vida, es decir, solo unos pocos sobreviven y pueden procrear. Conclusiones de Darwin. Darwin se preguntó por qué morían los individuos, si eran solo unos determinados por algo o solo producto del azar. Ante estas cuestiones llegó a 2 conclusiones. 1. Los descendientes de una especie no son iguales, tienen diferencias, por lo que unos se adaptan mejor que otros al hábitat en el que han nacido. 2. La materia prima de la evolución, según él, estaba aportada por esas variaciones a las que denominó diferencias individuales. Unas no son hereditarias y otras sí. De las que sí hay 2 tipos. Las primeras, condicionadas por la acción directa del medio, y las segundas, modificadas espontáneamente. ¿Cuál fue su error? Su error fue aceptar como fuente de variación la acción del medio. Esto le hacía ser lamarckiano. ¿Por qué? Porque al no ser hereditarias sus consecuencias no aportaban materia para la selección natural. En las que estaban modificadas espontáneamente acertó. ¿Cómo? Pues al atribuirlas el origen de la variabilidad. Esto lleva a los seres vivos el resultado de la adaptación. Teoría sintética de la evolución. En el último siglo y medio ha habido miles de avances científicos y la biología decimonónica no es comparable a la de mediados de siglo. Darwin quedó algo obsoleto en algunos puntos, pero de la convergencia de disciplinas científicas postdarwinianas nació una síntesis moderna del darwinismo. Así nació el neodarwinismo o teoría sintética de la evolución. El cambio de enfoque consiste en considerar que el papel evolutivo recae sobre poblaciones, no sobre individuos aislados, además de que las mutaciones nacen al azar y son elegidas por la selección natural, es decir, la evolución es azar y necesidad. Estas 3 disciplinas postdarwinianas de las que he hablado son la genética mendeliana. En los fenotipos se esconden gran cantidad de genes que cuando se expresan pueden ser neutros, beneficiosos o malignos, pero si hay cambios de condiciones puede ser que ayude a la especie a adaptarse. Esos genes, de los que han sobrevivido, se transmitirán a las siguientes generaciones. Si hay suficiente diferencia genética, hablamos del nacimiento de una nueva especie. La sistemática o clasificación de especies, que establece grupos de seres que pueden reproducirse entre sí y tener descendencia. Si por alguna circunstancia hay una separación y cambio biológico y esta capacidad desaparece, habrá 2 especies. La sistemática ayudó al neodarwinismo con la creación de líneas evolutivas y separación de grupos de especies. Paleontología. Los fósiles encontrados que demuestran la existencia de especies desaparecidas dan una última característica al neodarwinismo, el ser gradual, compatibilizando la existencia de fósiles y de mutaciones y evolución. Es decir, las especies desaparecidas han evolucionado, ¿o no? Críticas antidarwinistas, que vienen desde el darwinismo y contra el darwinismo.
Dentro de las críticas antidarwinistas hay dos grandes sectores, el neolamarquismo y la teoría neutralista. Neolamarquismo, cuya mayor diferencia con el darwinismo es el carácter postadaptivo de las mutaciones, es decir, estas ocurren después del suceso que forzó a la adaptación. La teoría neutralista, postulada por el japonés Motoo Kimura en 1968. Esta niega la selección natural y la romántica idea de la lucha por la existencia. La evolución, según el japonés, es un proceso totalmente dependiente del azar. Desde el propio darwinismo llega la teoría de los equilibrios interrumpidos o puntuados, o evolución cuántica. Esta rechaza la evolución continua y el gradualismo, defiende que las especies se mantienen sin modificaciones hasta un momento rápido de especiación de nuevas especies. Así, rechaza las líneas evolutivas de Darwin y el proceso gradual, lo que hace que esta teoría también se llame saltacionismo. Pruebas de la evolución. Pruebas, entre otras, pruebas geográficas, es decir, la explicación de la existencia de especies parecidas. Pruebas paleontológicas, las que explican la evolución ósea. Y por último están las pruebas anatómicas y embrionales, que dan una explicación sobre nuestros antepasados comunes. Gracias por escucharnos. Ha sido un placer. Hasta el próximo vídeo.